Gómez, residente de neurocirugía de quinto año y que muy bien ahorita está rotando en el hospital universitario Universitario. nacional. Sí, señor. Entonces lo dejamos con el tema de la aumentación vertebral percutánea. Bueno, muy bien, entonces, por favor, continúe, Santiago. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Están viendo mi pantalla bien? No está presentando nada. ¿No? Deme un segundo entonces. ¿Ahí no está presentando nada tampoco? No sale Aún no, nada. Santiago. Nada. Buenas noches, Mm, Cristian. Hola, profe, buenas noches. Ahora sí. ahora sí, listo. Perfecto. Tenía un problema ahí logístico. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar hoy de la aumentación vertebral percutánea. Esto incluye varias técnicas quirúrgicas que como tal están enfocadas para el manejo de las fracturas por compresión. Estas fracturas por compresión pueden ser traumáticas, que son las que conocemos, que en la clasificación de AO son las tipo A, mm, pero es mucho más frecuente que estos procedimientos se indiquen para fracturas osteoporóticas. También tienen alguna cabida en fracturas patológicas de diferentes etiologías, tumores malignos, tumores de menor malignidad, menos agresivos, incluso infecciones, etcétera. Eso lo vamos a ir discutiendo. En general, estos procedimientos están enfocados para el manejo del dolor. Fue así como se plantearon inicialmente, pero recientemente hay cierta discusión sobre el papel que pueda tener estos procedimientos en la estabilización de estas fracturas. Y más aún, si tienen algún papel o si es posible lograr algo de corrección de deformidad con estos procedimientos. Em, el diagnóstico de las fracturas por compresión es relativamente fácil para las fracturas traumáticas porque pues en general uno puede ver los trazos de la fractura que comprometen ya sea los platillos, el muro anterior, el muro posterior y digamos que la dificultad radica más bien es en las decisiones quirúrgicas, pero el diagnóstico no es tan complejo. En general se hace basado en TAC y en radiografía ya para ver la parte biomecánica. Hay diferentes clasificaciones para estas fracturas, pero no voy a profundizar en esto porque es tema de otra charla. Y las fracturas por compresión, cuando son osteoporóticas o cuando son patológicas, algunas veces sí puede representar una dificultad en el diagnóstico porque muchas veces en la radiografía simple y en la tomografía no se evidencia como tal un trazo de fractura, sino únicamente se ve la pérdida de altura del cuerpo. Entonces, el criterio para definir que ya se trata de una fractura es que la reducción sea de al menos el 20% de la altura del cuerpo o al menos 4 milímetros. El otro criterio diagnóstico, y sobre todo cuando la lesión es un poco más antigua, es que en la resonancia, en las imágenes basadas en T2 y en el STIR, se vea edema óseo. Eso quiere decir que todavía hay fragmentos que están generando cierta microinestabilidad y generan pues edema y por ende dolor. ¿Cuál es el problema global pues de todo esto? Que va a generarse o toda la fractura va a concluir en una falla del soporte anterior, como bien nos explicó Kevin en la charla anterior sobre la biomecánica, todo el soporte anterior es fundamental, y esto a mediano y largo plazo va a concluir en que se dé una deformidad cifótica. Entonces, este es el principio teórico para darle manejo a estas fracturas. Este es un ejemplo de una fractura por insuficiencia, por osteoporosis de L1, que en agudo tenía un ángulo de COP de 16 grados en la cifosis regional, que es muy leve, digamos que es prácticamente la cifosis fisiológica, pero al cabo de 4 semanas, sin dársele ningún manejo, empeoró 8 grados en cuestión de un mes.
Entonces, es un ejemplo para decir que estas fracturas sí tienden a deformarse. Vamos a ver pues más adelante qué criterios o qué cosas nos ayudan a definir cuáles van a empeorar y cuáles no. Aunque eso no está tan claro, pero pues vamos a desglosarlo. Como las fracturas más comunes de este grupo son las osteoporóticas, entonces hacer una pequeña mención. La población más comprometida son las mujeres posmenopáusicas. La zona más comprometida es la columna toracolumbar y de esa lo más frecuente es la unión toracolumbar. De hecho, las fracturas osteoporóticas cervicales y sacras son muy poco frecuentes y por ende muy poco se lleva a estos procedimientos que vamos a discutir. La gran, pues bueno, no la mayoría, pero sí una gran proporción se encuentran múltiples fracturas patológicas en una sola persona, alrededor del 30%, pero la mayoría sí son asintomáticas. Alrededor de 2/3 nunca manifiestan dolor, ni déficit neurológico, ni ningún otro síntoma. Cuando sí son sintomáticas, el motivo de consulta más frecuente es dolor axial, ya sea dorsal o lumbar, crónico, y estas fracturas osteoporóticas, contrario a lo que pasa con las traumáticas, es muy raro que produzcan compresión, ya sea de las raíces o de la médula, y por ende el déficit neurológico en estas fracturas es poco frecuente. De las que sí son sintomáticas, más o menos la mitad tienden a mejorar espontáneamente alrededor de 6 semanas. La fractura consolida por sí misma y alrededor de 6 semanas ya no requiere más manejo analgésico. La mitad que no mejora espontáneamente, pues se va haciendo el escalonamiento del manejo conservador con analgésicos, con reposo. Y de este grupo es que van a salir las que son potencialmente quirúrgicas. Una cosa muy importante, y es de las primeras conclusiones a derivar de esta charla, es que el tratamiento de la osteoporosis es fundamental porque reduce alrededor del 50 o 70% el riesgo de que ese paciente se refracture. Entonces, independientemente de lo que decidamos respecto a la cirugía de ese paciente, es fundamental darle tratamiento a su osteoporosis. En cuanto a las clasificaciones, digamos la más tradicional es la de Jenant, que es del 93. En ese estudio se realizaron valoraciones de miles de imágenes de pacientes con fracturas osteoporóticas y se dieron cuenta cuáles eran las morfologías más frecuentes de las fracturas. Esta clasificación es descriptiva, es morfológica, no pretende establecer digamos, un pronóstico o establecer el manejo, pero sirvió mucho de manera que se unificaron términos para que todo el mundo manejara esta misma clasificación. Otra clasificación que sí impacta un poco en la toma de decisiones es esta que propone la Asociación Alemana de Ortopedia y Traumatología, la cual hay 5 tipos. Todos los tipos 1, 2 y 3 son fracturas estables, en la cual la 1 no hay deformidad del cuerpo vertebral, pero sí hay edema óseo evidenciable en STIR. Las tipo 2 son fracturas que comprometen solamente uno de los platillos y pueden comprometer el muro posterior, pero menos de 1/3 del muro posterior. Y las tipo 3 comprometen el muro posterior, pero más de 1/3, perdón, más de 1/3 del muro posterior. Las tipo 4 todas son potencialmente inestables. Son fracturas que o comprometen ambos platillos o comprometen todo el muro posterior o tienen desplazamiento de alguno de los fragmentos. Estas son potencialmente inestables y potencialmente de manejo quirúrgico. Y las tipo 5 son todas las fracturas independientes de su morfología que tengan ya alguna deformidad, ya sea en el plano sagital o coronal. Entonces, estas definitivamente son quirúrgicas, estas son potencialmente quirúrgicas a determinarlo según otros criterios, y las primeras, en principio, no serían quirúrgicas. Esta otra clasificación de McCormack no es estrictamente para las fracturas osteoporóticas, porque realmente se definió para las fracturas por compresión de origen traumático, pero es muy valiosa en cuanto a la fisiopatología de estas fracturas porque el estudio original del 94 que hizo McCormack evaluó pues, muchos factores y se derivaron estos 3 que ellos dicen que son significativos para predecir el riesgo de pseudoartrosis en pacientes que se hace fijaciones transpediculares eh, pues, como manejo de su fractura. El estudio inicial se hizo solamente con fijaciones cortas, es decir, un nivel arriba y un nivel abajo. En el 2010 se hizo un estudio igual, pero incluyendo fijaciones cortas y fijaciones también largas de 2 niveles arriba y 2 niveles abajo. Y ese valor predictivo que tenía la escala no se continuaba cuando la fijación era larga.
esto pues digamos que le permite a uno sacar dos conclusiones diferentes. Una, o que la inestabilidad o el riesgo de pseudoartrosis se puede manejar extendiendo la fijación a hacerla a dos niveles, o que cuando la fijación se hace con dos niveles, ya los factores que predicen la pseudoartrosis son otros diferentes. Pero sí es muy importante que ustedes entiendan, y sobre todo en las fracturas por compresión, que la conminución y la dispersión de los fragmentos entre sí aumentan el riesgo de pseudoartrosis. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, y es una de las cosas que más es efectivo todos estos procedimientos de aumentación percutánea. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Básicamente son dos grupos de procedimientos. Uno son los que son relacionados con la inyección de cemento, que son la vertebroplastia percutánea y la cifoplastia con balón. La primera de todas pues, fue la vertebroplastia percutánea. La primera cirugía que se hizo la escribieron Galiberti y Dramond en el 87. Y curiosamente fue un procedimiento para un paciente con un hemangioma que tenía dolor crónico. Decidieron hacer esta inyección de cemento a través de los pedículos, y el paciente pues se mejoró el dolor, e imaginológicamente el hemangioma pues estaba completamente ocluido, digamos. Y de ahí pues se encontró que estos procedimientos son una alternativa para manejar fracturas que son estables en cuanto a los criterios duros, digamos, de inestabilidad, como el compromiso de la banda de tensión posterior, como cualquier rotación o traslación del cuerpo vertebral, etcétera, pero que sí son pacientes que tienen dolor y que tienen el potencial de continuar deformándose en cualquiera de los planos. El otro grupo de procedimientos son los basados en implante de alguna prótesis. Los más comerciales o los más comunes son estos, que son el soporte expansible de titanio, el famoso Spine Jack, que es de Stryker. Otros que son expansión con stent, que es el Vertebral Body Stenting, que es de Synthes, y el OsseoFix, que es de Alphatec. Ahora se los voy a ir explicando. La técnica es relativamente pues, sencilla, obviamente tiene sus bemoles, pero se puede hacer con anestesia local o regional. En este caso es muy importante hacer la anestesia en dos planos, uno para la piel y el tejido celular subcutáneo, y otro para el periósteo, que a la larga pues, es de lo que más va a doler en estos procedimientos. Pero es discutible porque muchos pacientes no toleran el decúbito prono, no toleran, por ejemplo, el martilleo, tienen ansiedad, etcétera. Entonces, en muchas escuelas se prefiere para estos procedimientos hacerlo con anestesia general, y pues es menos traumático para el paciente. Una de las cosas más importantes en esta técnica es las imágenes que vamos a usar para guiar nuestro procedimiento. En términos generales, la fluoroscopia uniplanar es lo más común, pero pues obviamente con otras técnicas de fluoroscopia biplanar, contagio intraoperatorio y demás, pues la precisión de la canalización de los pedículos puede ser más alta y la tasa de errores puede ser más baja. Pero desde que uno tenga una fluoroscopia en la que logre alinear todos los planos, tanto en el lateral como en el AP, y si es necesario hacer diferentes angulaciones para alinear el ángulo del rayo con los pedículos, es suficiente. Entonces, como sabemos que está bien alineado, tienen que verse los pedículos equidistantes a los muros posteriores y equidistantes a la apófisis espinosa. ¿Sí están viendo el señalador? No. A veces se ven, sí, lo pasa muy rápido. Ok, perdón. Entonces eso, y eso para orientarlo en el plano axial. Y para orientarlo en el plano sagital es ver que el platillo esté todo como una línea, pues que no esté superpuesto y que no esté en forma oval, que eso indicaría que en el plano sagital hay alguna angulación que no es favorable. Para canalizar el pedículo, la técnica usual es localizar nuestra aguja lateral en el borde lateral del pedículo, y localizar la altura del pedículo en un plano lateral, ir introduciendo la aguja únicamente hasta que llegamos hasta el borde medial del pedículo. En ese punto, si se cumplen ambas reglas, quiere decir que estamos entrando al cuerpo vertebral y que es seguro continuar avanzando la aguja hasta la parte del cuerpo vertebral que uno desee. Los errores más comunes es que se dirija la aguja muy medial, se sobrepase el borde medial del pedículo,
pero que al verificar la profundidad de la aguja en una placa lateral, la aguja todavía esté al inicio del cuerpo vertebral. Eso quiere decir que hemos roto la pared medial del pedículo y que estamos dentro del canal. Y la complicación contraria, pues, es que dirijamos la aguja muy lateral, ni siquiera sobrepasando la pared lateral del pedículo, y si eso se cumple a la altura de la entrada al cuerpo vertebral, pues estamos por fuera del pedículo y estamos extraforaminales. Entonces, esto es muy importante. Y para ubicar la aguja en el plano sagital, digamos que la técnica tradicional para otros procedimientos, como una fijación transpedicular, es dirigir en ese caso, por ejemplo, un tornillo al centro del cuerpo y que quede paralelo a los platillos. En este caso, como las fracturas tienen una deformidad importante, es clave que la aguja esté en el centro o que tenga una distancia equidistante, valga la redundancia, a ambos platillos, porque como vamos a ver, uno de los objetivos más importantes es que el cemento que vamos a inyectar logre ir desde un platillo hasta el otro platillo. No pueden quedar ni vacíos, ni puede quedar todo pegado hacia el platillo inferior, por ejemplo, o al superior, porque esto va a aumentar el riesgo de refractura. Asimismo, vamos a verificar que la aguja llegue por lo menos al tercio anterior del cuerpo vertebral, porque es el punto donde más necesitamos que haya soporte de ese cuerpo para evitar la refractura, pero el llenado debe ser lento, pero debe ser continuo hasta por lo menos el tercio posterior, de manera que también se evita que haya fracturas del límite o de la transición entre el hueso y el cemento. Es muy común que eso pase si el llenado del cuerpo vertebral fue insuficiente. Me voy a volver acá un poco, perdón. Entonces, para la columna toracolumbar usamos agujas de entre 10 y 14 gauge, pero digamos que la más estándar y la que viene en la mayoría de los equipos es de 11, y puede venir en dos presentaciones, que es diamantada o biselada. Diamantada quiere decir que la punta, digamos que termina en una pirámide, mientras que la biselada, pues como su nombre lo indica, termina en bisel. Esto, pues no hay evidencia que diga cuál de los dos es mejor o peor, pero la ventaja de la biselada es que la aguja tiende a alejarse del borde plano del bisel. Entonces uno puede usar eso para dirigir la aguja si uno está, por ejemplo, saliéndose del pedículo, o si uno quiere modificar la trayectoria de la aguja, es mucho más útil una biselada. Pero la diamantada, la ventaja teórica es que es menos traumática y es menos probable pues que la aguja traspase el muro anterior y haya algún accidente con los vasos o con otros órganos. En general, el abordaje se hace transpedicular. Para los niveles toracolumbares lumbares y la columna torácica baja, se recomienda siempre hacer bilateral más que unilateral, porque la distribución del cemento es más uniforme. Mientras que en niveles torácicos medios o altos se puede hacer unilateral, porque pues el tamaño del cuerpo es mucho menor y una sola entrada puede ser suficiente para llenar todo el cemento. Cuando se hace con la técnica unilateral, es muy importante dirigir la aguja lo más hacia la línea media posible. Por eso, en los niveles torácicos altos se recomienda otra técnica que no es transpedicular, sino paraforaminal, perdón, extrapedicular, costo transversa, costo vertebral. Entonces, es un abordaje para hacer por fuera del pedículo. Puede ser canalizando o no la apófisis transversa, vamos dentro de la articulación costotransversa y eso nos va a dejar dentro del cuerpo vertebral. Los autores dicen que es un procedimiento muy seguro, el riesgo de producir, por ejemplo, neumotórax o lesión vascular es incluso menor que con los abordajes transpediculares y tiene la ventaja de que el ángulo permite llevar la aguja más hacia la línea media. Entonces, ellos recomiendan más eso. La verdad es que la experiencia nuestra es mucho más con los abordajes transpediculares, entonces queda más como a la experiencia del cirujano. Y la otra cosa importante es que, a pesar de que es muy poco frecuente, pero cuando se presentan fracturas osteoporóticas al nivel cervical, una técnica descrita, aunque no, pues no es tan aceptada, es el abordaje anterolateral. Por palpación se desplaza el paquete traqueoesofágico hacia medial y el paquete vasculonervioso hacia lateral, y guiado por fluoroscopia se hace una punción directa al cuerpo vertebral para inyectar este cemento. Esto, como les digo, pues no es tan común porque estas lesiones cervicales son menos frecuentes.
¿Qué vamos a inyectar? Se han descrito diferentes cementos acrílicos, pero el que ya está más aceptado en todo el mundo es el polimetilmetacrilato. Dependiendo del tipo de fractura, del grado de colapso de la fractura y del nivel, vamos a seleccionar qué tanto cemento inyectar, pero en términos generales no se sale de estos rangos que es entre 2 y 6 cc. Es muy importante que cuando se prepare el cemento no se inyecte inmediatamente cuando el cemento todavía está muy líquido, porque eso aumenta bastante el riesgo de que haya fugas del líquido, ya sea hacia el canal o que haya embolismo pulmonar de cemento. Entonces, el cemento se debe inyectar cuando la consistencia sea más como intermedia, no muy dura porque no va a pasar por las agujas, pero cuando la consistencia sea intermedia. Como les dije anteriormente, que el llenado sea lento. Cuando hacemos solamente vertebroplastia, este llenado debe ser a presión alta. Dicen que alrededor de 4 atmósferas para lograr que haya algo de infiltración de este cemento hacia las trabéculas. Y como les dije, desde anterior hasta posterior y que llene todo el espacio de platillo a platillo. Y siempre todo el proceso de llenado debe ser con guía fluoroscópica para darse cuenta de manera oportuna si hay algún escape de líquido hacia cualquiera de las direcciones. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Un ejemplo cervical que lo hicieron pedicular hacia el cuerpo vertebral, la toma pedicular. Un ejemplo aquí de un abordaje costotransverso en un nivel torácico alto. Un abordaje transpedicular, aunque está un poquito lateral, a un nivel lumbar y otro abordaje también ya verdaderamente transpedicular a un nivel lumbar. El siguiente procedimiento es la cifoplastia con balón. Técnicamente la canalización de los pedículos es igual, lo que cambia es el instrumental que utilizamos para dilatar esa toma pedicular y poder pasar un dispositivo que tiene, digamos, antes de inflarlo, tiene el mismo calibre que la toma pedicular, y estando adentro inflamos un balón con una sustancia que también es radiopaca, de manera que podamos monitorear qué tanto se expande el balón, y desinflamos el balón, cambiamos la cánula por un inyector de cemento y llenamos ese espacio o esa cavitación que se genera, la llenamos de cemento. Entonces, aquí hay uno de los primeros problemas, y es que esta técnica logra muy buena reducción de las fracturas y muy buena reducción de la cifosis mientras el balón esté inflado, pero muchas veces esa reducción se pierde cuando el balón se desinfla. Entonces, al momento de llenar el cemento, pues ya prácticamente hace lo mismo que una vertebroplastia normal. Vamos a ver más adelante con otros dispositivos que sí son implantables que esto no sucede. Y vamos a ver también cuáles son las ventajas de esta cifoplastia con balón. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual se canalizó ya el pedículo, se infló el balón. Esto que es bastante más radiopaco es el marcador, el líquido marcador que está dentro del balón. El balón se desinfla y después sí se llena con cemento. Entonces, miren, no sé si se alcanzan a dar cuenta que en esta imagen F la reducción de la fractura es bastante alta, y ya después cuando se llenó con el cemento definitivo se reduce más o menos a como estaba antes de inflar por completo el balón. Entonces, esa es una de las principales desventajas de este procedimiento. Hay otra tecnología para hacer cifoplastia y es con resortes. Es básicamente canalizar el pedículo de la misma forma, introducir ¿cómo llamarlo? Pues un resorte, un alambrito, que con un dispositivo dando vueltas se empuja este alambre de manera que el platillo superior se eleve, y después de esto se retira y se llena con cemento de la misma manera. Aquí hay otro ejemplo con un resorte pues bilateral que logra ese mismo efecto y se llena posteriormente con cemento. Los siguientes, que son ya los dispositivos implantables, llamados también de tercera generación, tienen la ventaja pues de que solucionan ese problema de que al retirar el dispositivo se pierda la reducción. La técnica para canalizar los pedículos es igual. Se introduce el dispositivo cerrado y por un mecanismo que da vueltas, él sube como un gato mecánico prácticamente igual que un gato de un carro. Esto logra que ambos platillos se separen, se recupere altura al cuerpo vertebral y se inyecta con cemento. Esta inyección de cemento es opcional, pero digamos que disminuye bastante el riesgo de que se desplacen los dispositivos, que cuando se inventó estos procedimientos era una de las complicaciones más altas, que ese gato mecánico se desplazara, se cambiara de orientación. Ya inyectado con cemento, pues prácticamente queda en la posición que uno lo dejó.
Y otra pequeña diferencia es que como estos dispositivos son un poco más grandes, la dilatación de la toma pedicular debe hacerse más eficientemente y por eso se utilizan diferentes pasos de tarrajas y dilatadores para meter finalmente un probador que tiene el mismo tamaño final del dispositivo y finalmente pues se mete el dispositivo, se expande y se llena con cemento con el último, con un inyector de cemento común y corriente. Entonces acá tenemos otro ejemplo de una fractura, estos dos niveles con una fractura osteoporótica, se introduce el dispositivo, se expande hasta que se logra la reducción de la fractura y posteriormente se inyecta con cemento. Otros más recientes, más sofisticados, pero pues por supuesto menos difundidos, es el OsseoFix. Este es basado en la tecnología de los stents que se utilizan en hemodinamia y en neurocirugía endovascular. Básicamente es un dispositivo fenestrado que al darle vueltas se acerca la punta distal con la punta proximal, hace que se deformen esas fenestras, recuperando altura, y ese mismo se puede llenar con cemento. Esta es una tecnología que llaman balón fenestrado o simplemente un stent. Esto, pues aquí hay una animación de cómo se mete el dispositivo por un pedículo antes de expandirlo, luego se expande y se llena con cemento. Esto logra pues recuperar la altura. Y el último que quiero presentarles es el Vertebral Body Stenting, que es muy similar, pero lo que hace es que el dispositivo tiene un stent mucho más delgado en titanio, eh, maleable, y el stent por dentro tiene un balón igual que los de cifoplastia. Entonces, se introduce el sistema, se infla estando dentro ya de la posición adecuada, se desinfla el balón, pero el stent queda ya con la forma pues que le dimos y después también se inyecta con cemento. Entonces, estas digamos que son opciones más novedosas, pero vamos a ver ahora, tal vez el meollo del asunto más complejo es la evidencia y las indicaciones que pueden tener todos estos procedimientos. Entonces, la indicación clásica es para fracturas osteoporóticas que sean estables, porque ya dijimos desde el principio que de entrada si son inestables van a otro tipo de cirugías, y que sean agudas. Ellos definen aguda como menos de 4 meses. La vertebroplastia percutánea, los diferentes estudios han demostrado que es un procedimiento seguro, que la tasa de complicaciones es baja, y todos los estudios son consistentes en demostrar que la mejoría del dolor es más temprana que si se hace solamente el manejo conservador. Pero casi todos los estudios son consistentes también en decir que a mediano y largo plazo el control del dolor es igual que el manejo conservador, que es básicamente analgesia y reposo. Otro criterio, digamos, para comparar o definir la evidencia de esto, es que al hacer vertebroplastia, vemos que hay menor progresión de la deformidad cifótica en las radiografías, pero que esto no se asocia con el dolor ni con otros criterios clínicos del paciente, también a mediano y largo plazo. Entonces, ahí viene una controversia grande porque hay personas, hay grupos y hay muchas publicaciones que dicen que no hay beneficio en estos procedimientos. De ahí surgen unos estudios que son los Vertos. Estos estudios compararon la vertebroplastia percutánea con placebo. ¿Cómo hicieron ese placebo? Con un procedimiento, con una cirugía, ellos lo llaman sham, como una cirugía falsa, en la cual inciden también el paciente, pues le ponen anestesia local, lo inciden, y llevan una aguja hasta cierto punto, de manera que el paciente note que sí le hicieron algo, pero no hacen como tal la inyección de cemento, y por supuesto no le muestran las radiografías u otras cosas que puedan sesgar el resultado. En estos estudios iniciales no hubo diferencia entre la verdadera vertebroplastia y el procedimiento falso. Esto llevó a que hicieran otro estudio, que es el Vertos 4, en el cual hicieron lo mismo, pero llevaron el procedimiento mucho más allá, hasta incluso hacer la canalización del pedículo, llevan la aguja hasta la posición, pero no inyectan el cemento. Compararon esas dos cosas y resulta que tampoco hay diferencia significativa en el control del dolor. Entonces ellos dicen, ¿por qué sí es superior la vertebroplastia contra el manejo conservador, pero no contra el con la cirugía, digamos, falsa? Entonces ellos postulan pues que el efecto psicológico, el efecto placebo de un procedimiento, así no tenga inyección de cemento, es tan alto que puede incluso igualarse al procedimiento verdadero.
Entonces, de estos estudios, pues por supuesto hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero digamos que es la evidencia que hay. De esta evidencia, ¿cuál sería la indicación que podríamos derivar? Que se operan los pacientes con fracturas osteoporóticas estables agudas que tengan un dolor refractario al manejo conservador por lo menos por 3 semanas. Entonces, no son todas las fracturas, sino los que de verdad sean refractarios. Como les dije al principio, más o menos la mitad de los pacientes que son sintomáticos van a mejorar espontáneamente, entonces no se justifica hacerle esto a todos los pacientes. Ellos postulan también, aunque pues en nuestro contexto no se hace siempre, es hacer un control estricto radiográfico de los pacientes con estas fracturas, porque uno de los criterios es que si hay deformidad progresiva, como vimos en el ejemplo al principio, esa sería una indicación para hacer uno de estos procedimientos. Y ese seguimiento se mantiene por incluso hasta 2 meses, con radiografías cada 1 o cada 2 semanas. Esto pues también es controversial porque pues la cantidad de radiación es alta. ¿Y en qué contextos podríamos definir darle manejo de entrada con la fractura en agudo sin esperar las 3 semanas? Primero, que el paciente por alguna razón no tolere el decúbito prolongado o no tolere los analgésicos, pacientes que tengan, por ejemplo, alto riesgo de trombosis, alto riesgo de neumonía, que sean alérgicos a los opioides, etcétera. Que vaya a ser muy difícil manejar el dolor en estos pacientes, puede ser una indicación para hacer una vertebroplastia de manera primaria. Y otro es que consideremos que el riesgo de que esa fractura osteoporótica se refracture. Entonces, ¿qué criterios incluyen ellos? Que la fractura esté localizada en la unión toracolumbar, esto pues por supuesto por la mayor carga biomecánica. Que haya múltiples fracturas continuas, porque esto predice que va a haber mayor deformidad cifótica con el tiempo, que haya edad más avanzada, que la densidad mineral ósea sea más baja, que la fractura haya sido espontánea sin ningún antecedente de trauma, pues esto indirectamente hace pensar que pues la calidad ósea es menor, y que haya antecedente familiar también de fracturas patológicas por osteoporosis. Ya comparando entre los diferentes procedimientos, en cuanto a control del dolor, en cuanto a deformidad cifótica, en cuanto a las radiografías, no hay diferencias significativas entre vertebroplastia, cifoplastia y los procedimientos implantables para las fracturas osteoporóticas. Ahora vamos a ver otra cosa que son los... bueno, entonces acá tenemos un ejemplo clásico de una fractura osteoporótica con una deformidad cifótica importante. Y ahora, otra, digamos, de las controversias bastante grandes es qué hacer con las fracturas traumáticas, entre comillas, no osteoporóticas, que también son estables, pero que tienen dolor. Lo primero, interrogo lo de no osteoporóticas porque los estudios que hay al respecto no separan los pacientes que tienen osteoporosis y los que no tienen osteoporosis. Lo único que dicen es que estos sí tenían un antecedente traumático claro. Y estos estudios pues no incluyeron en sus valoraciones, por ejemplo, una osteodensitometría o algún otro criterio para evaluar si tenían osteoporosis o no. Entonces, en estas fracturas traumáticas también se demostró que la mejoría del dolor es más temprana, pero que a largo plazo, a largo y mediano plazo, no hay diferencias en el control del dolor respecto al manejo conservador. Entonces, dice uno, estas fracturas, por ejemplo, una fractura A1 o A2, que en general son de manejo conservador, ¿qué nos haría pensar que puedan beneficiarse de una cirugía de estas, de una inyección de cemento? Es, primero, estimar el riesgo de pseudoartrosis y es ver qué tan conminuta y qué tan dispersos están los fragmentos en esa fractura, porque una de las cosas más efectivas y pues desde de la biomecánica de estos procedimientos es darle más cohesión a esos fragmentos que están dispersos. Entonces, ya tenemos relativamente claro que la vertebroplastia reduce el riesgo de pseudoartrosis, pero no sabemos si además de esto va a requerir una fijación y si esa fijación va a ser corta o larga. Y si estamos hablando de una fractura potencialmente inestable como un estallido completo, que normalmente haríamos una fijación ya sea corta o larga dependiendo pues de la disposición del cirujano, si ya lo vamos a fijar, ¿tiene algún beneficio hacerle la vertebroplastia o no? Eso es lo que todavía no tiene evidencia. Hay varios ensayos clínicos que están en curso, pero no tenemos respuesta para eso todavía. Y otro factor a tener en cuenta es que la cifosis regional traumática sea mayor a 15 grados. Esa cifosis regional traumática es
es los grados de angulación en cifosis que tenga adicionales a la cifosis fisiológica. O sea, no es que la curva, que el ángulo de Cobb de 15, sino que sea 15 más de lo normal. Cuando esto se da, sí se ha demostrado que estos procedimientos tienen alguna mejoría respecto al manejo conservador. Primero, en cuanto al control del dolor, y han logrado discretas reducciones de la deformidad de 2 a 5 grados. Este grado de reducción, curiosamente, no tiene diferencia entre la cifoplastia y la vertebroplastia, pero pues sí, por supuesto, son mayores que el manejo conservador. ¿Cuál es el racional para darle prioridad a la cifoplastia respecto a la vertebroplastia en las fracturas traumáticas, diferente a las osteoporóticas? Es que como la densidad de las trabéculas óseas en un paciente no osteoporótico es más alta, inyectar el cemento es más difícil y generalmente no se logra esa meta que hablábamos de que el cemento vaya desde un platillo hasta el otro. Entonces, el hecho de generar esa cavitación con el balón de la cifoplastia hace que al inyectar el cemento lo hagamos con menos presión. Esto reduce también el riesgo de que algún fragmento del muro posterior se retropulse y pues hay mayor probabilidad de que el cemento sí alcance a llenar todo el cuerpo vertebral. Y ya, respecto a los dispositivos implantables versus cifoplastia y vertebroplastia, sí hubo una mayor reducción de la deformidad en las radiografías, pero esto no se relacionó con mejoría en el dolor, ni el tiempo de hospitalización, ni otros criterios. Entonces, ahí vienen quienes defienden estos procedimientos, por ejemplo, el spine jack para fracturas traumáticas por compresión, por lo que tienen una mayor reducción de la deformidad, pensando pues en el efecto a largo plazo, dado que esta angulación cifótica va a desencadenar otros procesos biomecánicos que pueden degenerar la columna en otros niveles. Pero, por lo menos en los estudios, eso no ha logrado corresponderse pues con el control del dolor, que a la larga pues es lo importante para el paciente. Entonces, ahí pues es otro lugar de controversia donde hay quienes defienden estos procedimientos y quienes no los defienden. Otro tema importante en el sesgo de estos estudios es que la mayoría son financiados por las casas comerciales y pues esto siempre será pues un sesgo. Este estudio, que es un estudio que demuestra la seguridad de los dispositivos implantables respecto a la vertebroplastia y la cifoplastia y demuestra la no inferioridad, pero no hay ningún estudio que haya logrado demostrar que efectivamente los dispositivos implantables son mejores que la vertebroplastia. Esto como que se bloqueó. Un segundo que se bloqueó mi... Ya. Entonces, Entonces acá hay unos ejemplos de cifoplastia con balón para fracturas traumáticas agudas que tienen todavía edema, esta incluso tiene algo de hematoma, en el cual se canula el pedículo de la manera usual, se inflan los balones. En las fracturas traumáticas es de particular importancia que el procedimiento sea bilateral, porque si no la tasa de deformidad en el plano coronal es alta. Se infla el balón hasta que se logra la reducción deseada, se retira el balón y luego se infla con el cemento y queda prácticamente con la forma de la cavitación del balón, logrando un llenado casi completo del cuerpo vertebral y una recuperación importante de la deformidad cifótica. Y este es otro ejemplo también para una fractura traumática, aunque si ustedes se fijan, pues es un paciente que además tiene una densidad mineral ósea baja, también un procedimiento que además se hizo suplementación con una fijación percutánea. Otra vez se me bloqueó. Bueno, ¿me están viendo las imágenes? Sí. Sí. Listo. Entonces, las siguientes potenciales indicaciones son fracturas antiguas. Esto también es muy debatido. Estas fracturas antiguas ellas las denominan por encima de 4 meses. Y la posible indicación son pacientes que hayan hecho pseudoartrosis o que tengan osteonecrosis. Incluso muchas veces se ve en las fracturas antiguas niveles líquido-líquido porque este hueso desvascularizado, sobre todo, por ejemplo, en fracturas que tienen split coronal, hacen necrosis ósea y se genera acumulación de gas y líquido
y líquido dentro de la fractura. Entonces, estas cavidades que se generan y pues la pseudoartrosis asociada con la osteonecrosis, pues se pueden rellenar con cemento para disminuir el dolor y potencialmente también la inestabilidad. Otra cosa es que a pesar de que lleve más de 4 meses, el paciente siga con dolor y se evidencie que hay una fractura que persiste con edema en STIR o que la deformidad cifótica sea progresiva, a pesar de que lleve 4 meses, sería una indicación para hacerlo. En este caso, sobre todo de la deformidad progresiva, si la fractura ya es antigua, no hay estudios que comparen con una fijación transpedicular, pero pues el hecho de que siga deformándose quiere decir que también hay un problema de soporte anterior que no necesariamente va a solucionarse con este procedimiento. Entonces habría que mirar si es necesario hacer otra cosa. Y otro contexto diferente es un paciente con una fractura osteoporótica, pero que sí tenga una lesión inestable. En este caso, no hay duda que requeriría una fijación. Según pues, los hallazgos del segundo estudio de McCormack, pues podría considerarse una buena práctica en estos pacientes hacer una fijación larga, o sea, de 2 niveles arriba y 2 niveles abajo o incluso más. Y también pues, se sugiere hacerlo con tornillos fenestrados para que se pueda inyectar cemento, lo que disminuye la tasa de falla del instrumental porque tienden a salirse menos los tornillos o a fracturarse los pedículos donde están insertados. Entonces la pregunta es si tiene algún beneficio adicional poner, por ejemplo, una vertebroplastia en estos pacientes. Si la lesión es inestable, pero ya se hizo una fijación, pues esto lo han sugerido varios autores, pero pues no hay un metaanálisis ni ningún estudio que soporte eso. Entonces acá tenemos un ejemplo de una fractura antigua que tiene ya gas en su interior, que tiene un nivel de líquido, y esta es una fractura con osteonecrosis. Esta es una de las que sí se considera que se beneficia mucho hacer la vertebroplastia. Y otras indicaciones, pues con menor evidencia, es por ejemplo para el manejo de lesiones osteolíticas de bajo grado. El ejemplo clásico es el hemangioma o los quistes aneurismáticos óseos, porque sobre todo cuando son muy grandes tienden a producir dolor, tienden a producir fracturas y tienden a deformarse progresivamente. Entonces la inyección con cemento, pues logra, al igual que todas las otras indicaciones, lograr algo de estabilización de sus fragmentos, pero adicionalmente en este contexto puede ayudar a desvascularizar la lesión y que no siga creciendo. Y ya en tumores malignos como mieloma múltiple, linfoma, metástasis de características líticas, se puede usar en el contexto definitivamente paliativo. Entonces es muy importante en estas lesiones, primero, establecer o tratar de predecir la sobrevida de ese paciente, el pronóstico oncológico, etcétera, y su funcionalidad. Esto lo podemos hacer con diferentes escalas, definir si esa lesión es inestable o no, y con esto definir si se beneficia de una cirugía con intención curativa, con intención de descompresión, pero se hace una cirugía grande, o si es únicamente paliativa para el control del dolor, se puede hacer una vertebroplastia. Por esta vía, por supuesto, también se puede tomar una biopsia si fuera necesario. ¿Cuál es el problema con estos procedimientos? Que la tasa de complicaciones son muy altas. Esto relacionado con varios factores. Primero, son pacientes que pueden estar en quimioterapia, radioterapia, estar inmunosuprimidos. Son vértebras que morfológicamente no son normales, que tienen ya de base algún grado de estrechez del canal central o de los forámenes. Entonces, la tasa de complicaciones es relativamente alta. Entonces, únicamente se propone pues, cuando el manejo conservador analgésico no es suficiente. Acá tenemos también un ejemplo de un paciente con una metástasis de un CA de mama, que es una lesión osteolítica, la cual pues presentaba mucho dolor y se hizo una vertebroplastia con inyección de cemento sin dispositivos implantables ni nada más, y pues con eso tuvo mejoría del dolor. Y este es otro ejemplo de un hemangioma típico, con invasión importante del canal, con dolor. Entonces se hizo una cirugía abierta con una laminectomía para descomprimir, con fijación transpedicular, pero se suplementó por vía anterior con inyección de cemento por vía transpedicular. En general, para todos estos procedimientos, ¿qué debemos tener siempre en cuenta? ¿Qué contraindicaciones pueden llegar a ser absolutas? Primero, y más importante, sobre todo para los que tienden a ser más ávidos de cirugía, es que las fracturas asintomáticas no requerirían ninguno de estos manejos. Segundo, y también lo he dicho varias veces, que la fractura sea inestable, si tiene cualquier compromiso de la banda de tensión posterior, que el colapso sea progresivo, que tenga algún modificador que
cambie la biomecánica de la columna como una hiperostosis esquelética idiopática difusa o una espondilitis anquilosante, o que haya una infección activa, una espondilodicitis, una osteomielitis, son contraindicaciones absolutas. Y otras que son relativas es, por ejemplo, la fractura del muro posterior, que la fractura compromete el muro posterior. Esto es relativo porque, como les dije anteriormente, si la inyección del cemento es lenta y se hace de anterior a posterior y se hace guiada por fluoroscopia, en principio uno podría parar en el momento que llegue al muro posterior y no tendría por qué haber rebosamiento del cemento ni retropulsión de estos fragmentos. Esto, por supuesto, pues depende de la experiencia, no es fácil saber en qué punto parar la inyección del cemento. También una dificultad es que el cemento va fraguando y este PMMA fragua muy rápido, entonces algunas veces uno tiene el afán de que no se vaya a perder el cemento, pero si uno lo hace despacio y sobre todo de manera continua, no debería haber estas complicaciones. Otra complicación relativa es que ya de base haya un canal central o unos forámenes estrechos, ya sea por la misma fractura o, por ejemplo, por una patología degenerativa basal del paciente, porque pues cualquier desplazamiento de un fragmento o cualquier extravasación del cemento puede producir un daño neurológico. En este caso, si llega a haber eh, contacto de alguna estructura nerviosa con el cemento, es muy importante rápidamente hacer lavado de esa zona, que puede ser también de manera percutánea, por ejemplo, con una punción transforaminal, hacer lavado de esa zona y hacer una infiltración de corticoides para reducir el riesgo ya de una neuropatía definitiva. Otra contraindicación relativa es que la lesión metastásica no sea lítica, sino blástica, porque esto predice que la inyección del cemento va a ser muy difícil porque el estroma óseo es muy denso. Y lo otro es que pues, el pronóstico del paciente sea muy malo, que tenga muchas metástasis, que tenga muchas fracturas asociadas. Las complicaciones, como ya les dije, las más temidas son las del escape del cemento. Más o menos 2.2% se escapan ya sea o hacia el canal o hacia los forámenes. En este caso, lo que les dije de la irrigación con solución salina y el corticoide. Y si el paciente no mejora el déficit o el dolor radicular, o si de entrada la compresión es muy alta, pues hacer una descompresión quirúrgica abierta lo más rápido posible. Es un poco más común la extravasación hacia el disco o hacia los espacios prevertebrales, pero esto casi siempre es asintomático y no requiere ningún manejo específico. Y la más temida de todas, y de hecho la más frecuente, es la extravasación al plejo venoso epidural, que esto con una alta tasa produce embolismos pulmonares. Pues la literatura es discordante, pero va hasta incluso el 20%. Lo que pasa es que la gran mayoría son asintomáticas, solamente el menos del 1% tienen un embolismo que sea hemodinámicamente significativo. La tasa de infección es menor al 1%, la tasa de fractura de los elementos óseos asociados es menor al 1%. Una que es un poco más frecuente, pero que casi siempre es asintomática, es que los cuerpos vertebrales adyacentes se fracturen por la diferencia en la solidez del constructo que está lleno de cemento y el que no tiene cemento. Y por último, la reacción alérgica, que pues por supuesto es idiosincrática. Entonces, eso es todo. Dejar unas conclusiones. Lo primero es que siempre en estos pacientes, como el grupo de la osteoporosis es el más frecuente, siempre se debe estudiar y tratar desde la primera fractura o desde que se identifique algún factor de riesgo para osteoporosis. Segundo, que la vertebroplastia es un procedimiento que es seguro, su efectividad es discutible, pero se puede usar para el control del dolor temprano en fracturas osteoporóticas, pero pues que a largo plazo sabemos que no va a haber ninguna diferencia con el manejo conservador. La vertebroplastia también potencialmente puede disminuir la deformidad cifótica de estas fracturas, pero esto no se correlaciona tampoco con el dolor o con otros parámetros clínicos del paciente. Los dispositivos implantables, como el Spine Jack o los otros, son seguros, no son inferiores a la vertebroplastia, pero probablemente no son costo efectivos, dado que solamente la inyección del cemento va a tener casi el mismo resultado. Esto por lo menos hasta que salga mejor evidencia para estos. Y por supuesto, pues falta estudios prospectivos en todas las áreas, pero sobre todo en el tema de las fracturas traumáticas, si la vertebroplastia o la cifoplastia con o sin fijación tienen alguna indicación. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Agradezco sus preguntas. Bueno, Santiago, muy bien el tema
muy controvertido. En todas partes donde uno vaya, pues siempre encontrará la resistencia de muchos y el entusiasmo de otros por hacer procedimientos y hay que sopesar siempre riesgos y beneficios, ¿no? Pues yo realmente, usted mencionó pues la, la historia de que esto venía desde el año 87 cuando hicieron los primeros procedimientos para hemangiomas. Eh, a propósito, cuando se hacían antiguamente, recuerdo una vez acompañé a un radiólogo a hacer una biopsia vertebral por una lesión osteolítica y cuando le metieron la aguja al cuerpo vertebral salió ese chorro de sangre tan tenaz y yo creí que le había roto la aorta, pero era el sangrado del cuerpo vertebral que era muy abundante. eh, Resultó ser dizque, un quiste óseo aneurismático. Bueno, estos procedimientos yo diría que en Colombia se vienen realizando por ahí de hace unos 15 años para acá, con cierta frecuencia. Inicialmente cogimos mucho entusiasmo a hacer vertebroplastias. Eh, Después llegaron los otros procedimientos de aumentación vertebral, como usted me mencionó, de síntesis, el balón o después el spine jack. Eh, nos chocamos con el costo tan exagerado de estos implantes, porque una vertebroplastia común vale por ahí 4 millones, 5 millones de pesos. Y una Spine Jack cuesta 15, 18, 20 millones de pesos, porque siempre hay que colocar bilateral, o sea, un solo lado pues no sirve. Hay que hacerlo bilateral. Y cada cosito, cada gatico de esos cuesta una fortuna. Entonces, realmente, y los beneficios, pues, digamos que a veces uno ve, a veces se ve que se expande el cuerpo vertebral, pero también hay veces se ve que el cuerpo vertebral no expande. Y si uno se pone a sobreexpandirlo, podría romperse la cortical y cuando uno inyecta el cemento, se va el cemento hacia el disco adyacente, generalmente el de arriba. Entonces, lo otro que hay que tener en mente es los riesgos que usted mencionó, la fuga del cemento. Todos los cementos no son iguales, hay unos que fraguan rápido, otros que son lentos, y a pesar de que uno esté dándole ahí con una bolita en la mano, mirando que ya esté con un buen fraguado, puede presentarse que inyecta el cemento y se fuga hacia las venas prevertebrales, al sistema ácigos. Afortunadamente nunca he tenido así clínica de trombosis, pero sí he visto en los controles radiográficos postoperatorios esas venas obstruidas. Me imagino que habrá más venas colaterales que no pusieron o permitieron el flujo sanguíneo y no hubo síntomas de trombosis a este nivel. Una vez o dos veces tuve que el cemento se metió al canal. En un caso hice una laminectomía de urgencia. Como usted lo mencionaba, eh, lo hice con el paciente anestesiado, porque si uno se va a esperar a que el paciente lo despierte, pues podría ser demasiado tarde. Afortunadamente era una falsa alarma por la proyección que no, o sea, es difícil tener uno la certeza de que con una radiografía, con un fluoroscopio, el cemento esté dentro del canal, porque en este caso lo que nos pasó era que el cemento se había ido por fuera del cuerpo vertebral y se había ido hacia atrás del vehículo y hacia el canal, pero por extra. O sea, en la proyección lateral se veía como en el canal, pero realmente cuando le hicimos el tag, era por fuera del canal vertebral. Entonces son procedimientos que en la medida que va pasando el tiempo y el entrenamiento, pues va uno cogiéndole respeto al proceso. Y hace como unos 5 años que salió el estudio que usted mencionó de cuando la vertebroplastia es comparado con los procedimientos fantasmas, el resultado era igual, pues entonces el entusiasmo disminuyó. Como mencionamos en todas las patologías, siempre es bueno saber qué pasa qué va a pasar si no lo operamos. La inmensa mayoría pues va a cicatrizar, va a consolidar la fractura, obviamente que dependiendo del estado de osteoporosis que el paciente tenga. Y todos los pacientes tienen que ir a una consulta de endocrinólogo para que le formule su respectivo
eh, corrección de la hormona paratiroidea o el calcio, bueno, todas estas moléculas que hay para controlar eh, la osteoporosis que existe. Entonces, es un tema bastante debatible y es bien importante y es muy activo. Hay gente que se sesga mucho, eh, veo con alguna preocupación, por ejemplo, colegas que a todas las fracturas en cuña les hacen spine jack. Entonces, realmente con ánimo de pronto, no sé si sea económico, pero podría ser y es preocupante que pues, se pierda un poquito ese sesgo. Bueno, dejo abierta la controversia para que haya más opiniones y preguntas para Santiago. ¿Aló? Sigan. ¿Me oye? ¿Qué tal, profe? Santiago, muchas gracias por la presentación. Lamento haber entrado un poco tarde. No sé qué tanto tomó del tema de anestesia general versus procedimiento con anestesia local y sedación. Digamos que a uno le da un poco de tranquilidad hacer un procedimiento bajo sedación, ya que puede estar evaluando en algún punto la parte motora y la parte sensitiva del paciente, pero también a veces da un poco de dificultad en manejar la incomodidad de, pues más que todo el paso de la aguja en el tejido óseo. No sé si encontró alguna recomendación o algún protocolo de estudio que compare las dos formas de anestesia. Ya, gracias, Edwin. Pues en los protocolos que evalué no hay ninguna recomendación con buen nivel de evidencia para decir qué tipo de anestesia usar. Ya más, digamos, desde la parte práctica y operativa, pues me parece que lo mejor que uno puede hacer es evaluar con el paciente qué tan buen umbral del dolor tiene, qué tan colaborador es. Si el paciente tolera el decúbito pero en un buen tiempo y tiene un buen umbral del dolor, uno podría ser el paciente despierto con anestesia local y de pronto con una sedación superficial, porque como usted dice, es muy importante hacer la monitoría también del déficit neurológico. Pero como la gran mayoría de los pacientes son mayores, tienen comorbilidades, de pronto no toleran muy bien la posición, el dolor, etcétera, entonces pues, la gran mayoría sí se hacen con anestesia general. Es que en ese caso, por ejemplo, pues digamos que de los últimos casos que he hecho, generalmente es eso, son pacientes muy ancianos con muchas comorbilidades, entonces el temor mayor de todo es la anestesia general, porque son pacientes con alto riesgo, precisamente pacientes coronarios o pacientes con antecedentes pulmonares de importancia. Entonces a veces el anestesiólogo incluso le dice a uno si no es posible hacerlo mejor con anestesia local, que ellos simplemente lo controlan con algún grado de sedación. Entonces, digamos que Claro, pues de que es posible, claro, pero digamos que la recomendación mía práctica sería evaluar el paciente uno a uno, si es colaborador, pues sí sería muy bueno, sobre todo en un paciente que tenga un riesgo anestésico muy alto. lo otro desde el punto de vista técnico existen, pues las casas comerciales obviamente tienen de todos los elementos. Eh, hay unas casas comerciales que tienen unos inyectores especializados, de pronto eso sí habla usted de que miden la presión, que miden el Sí, flujo de lo que, el volumen que uno está inyectando, no para vertebroplastia con balón, sino simplemente no con sifoplastia, sino con vertebroplastia. sí, Entonces, para ambas cosas existen los inyectores. Lo mismo, en los protocolos que evalué, casi todos lo hacen sin inyector, entonces no hay una evidencia como para decir si el inyector sirve o no sirve. Digamos que teóricamente lo que uno puede garantizar es que el flujo del cemento sea continuo y que sea en una presión estable, porque muchas veces lo que hace que los fragmentos se retropulsen es un cambio súbito en la presión. Pasa muchas veces que uno, por ejemplo, siente que la cánula se tapó, uno hace mucha fuerza y dispara un montón de cemento y en ese momento puede desplazarse algún fragmento. Entonces, claro. el inyector lo que puede hacer es que el flujo sea continuo y estable y, pues, teóricamente disminuir este riesgo, pero no encontré alguna evidencia fuerte que favorezca el uso o no de estos inyectores. Sí, Pero, es pues que sí, la claro, verdad las he casas tenido un comerciales poco los de... tienen. Sí, no, es que he tenido un poco de mala experiencia con, o sea, hacerlo solo con cánulas, evidentemente se ahorra uno más de 1,5 millones, casi 2 millones que ellos cobran por las pistolitas o por las jeringas que tienen para ir inyectando el cemento con una velocidad controlada, por decirlo así.
Igual también hay que tener en cuenta siempre pues que una cosa es lo que uno inyecte el cemento y otro lo que va a haber representado la distribución del cemento en las imágenes. No es inmediato, uno tiene que darle una espera de algunos segundos para tomar la imagen y sentirse un poco más seguro de que realmente el cemento no se está yendo hacia otros sitios. Pero con los inyectores pues son algo costosos, sin embargo uno se siente más controlado, o sea, uno va inyectando el cemento, puede detenerse en un punto y esperar. Sin embargo, con las cánulas pues uno va inyectando muy como artesanalmente y ya en el momento en que uno ve que el cemento está cogiendo por donde no es un poco tarde, ¿sí? Entonces, a Claro. veces pienso que es un poco mejor tener la parte del control con los inyectores. Y lo otro, bueno, de cuánto, eso sí me lo perdí, ¿qué tan fracturada la vértebra puede estar para uno pensar en la vertebroplastia? O sea, ¿hasta qué nivel de pérdida de altura? Pues la técnica está escrita incluso para el manejo de vértebra plana. O sea, incluso cuando no hay nada esponjosa y quedan solamente los platillos, está escrita la técnica. Pero no hay, digamos, un volumen como tal seguro para hacer la inyección, no lo encontré. Es bien complejo canular los pedículos con solo Exacto. fluoroscopia porque estos pacientes pues tienen la osteoporosis que por sí hacen que la imagen de fluoroscopia no sea tan buena. Y por otro lado, pues los pedículos están completamente deformados, la anatomía completamente deformada y además se atraviesa la caja torácica que en general en los pacientes ancianos tiene algo más de deformidad y el diámetro AP es un poco mayor, entonces las imágenes AP no son para nada favorables en pacientes así con una fractura eh, mayor al 80%, por decirlo así la vértebra plana. Pero entonces no encontró como contraindicación la pérdida de No, altura. Ok. no es una contraindicación. Lo que usted dice, pues sí, técnicamente es mucho más difícil. Mientras más pequeño, pues digamos que toca navegar la aguja dentro de un cuerpo totalmente aplastado, pues es muy difícil. Pero digamos que una de las indicaciones incluso es el manejo de la vértebra plana dolorosa, pero, pero no encontré, digamos, un umbral para decir cuándo es más riesgoso o cuándo es mejor no hacerlo, etcétera. No encontré eso. Ok. Listo, Santiago, muchas gracias. A usted, bien, gracias. Buenas noches, Santiago, lo felicito muy bien, me gustó la charla. Una pregunta concreta. En estos pacientes osteoporóticos, sobre todo en esa unión toracolumbar, ¿qué porcentaje se fracturan los cuerpos adyacentes? ¿Hay un porcentaje alto, mediano o no se ha hecho un verdadero estudio? La pregunta, profe, es ¿después del procedimiento Sí, o sí, después, no, después, cuando usted le inyecta el cemento, que va a ponerle una, pues, una parte sólida comparado con las dos vértebras osteoporóticas que están a los lados, adyacentes, ¿no? Sí, Entonces, ¿hay algún estudio que se sí, fracturan, no se fracturan? Ujú. sí, profe. Justamente lo que usted dijo depende del segmento, digamos, de la columna. Cuando no es una unión, el riesgo de fractura de los cuerpos adyacentes después de una vertebroplastia es menor al 5%. Pero justo en las uniones, y pues la más común es la unión toracolumbar, el riesgo es más o menos entre el 5 y el 10% de que las vértebras adyacentes se fracturen también. Pero estas fracturas en su mayoría son asintomáticas y no requieren manejo adicional. Hay una cosa que se me olvidó mencionarles es que cuando los pacientes tienen múltiples fracturas, muchas veces es muy difícil saber cuál de todas las fracturas es la que es sintomática y pues a cuál es la que le vamos a hacer el manejo. Entonces, ahí puede ayudar un poco la resonancia y pues las vértebras que tengan inflamación, que tengan edema en el STIR, podrían ser susceptibles de manejo, pero igual es muy difícil porque toca asociarlo también con la clínica, en qué punto está localizado el dolor, etc. Y el tema Ok, de lo de la refractura en la unión, 5 a 10%, profe. ok, gracias. Yo recuerdo un caso de un paciente que se le habían hecho 3 vertebroplastias, L2, L3, L4, y de repente tuvo un ataque de tos y consultó por una lumbalgia o dorsalgia aguda y se le había fracturado L1. Comprobado por resonancia magnética, se había hecho una fractura patológica, pues por osteoporosis de L1, o sea que de pronto sí influye muchísimo la rigidez de las vértebras adyacentes, ¿no? Sí.
Bueno, si no hay más comentarios, lo único que me resta por informar es que faltaron 3 residentes a la charla de esta noche. Muchísimas gracias, los esperamos. Pues no sé, Santiago, si mañana tenemos tema programado. Sí, profe, mañana. Mañana Pues, fracturas torocolumbares. ok, muy bien, hasta luego. Bueno, Que descanse. hablamos. Gracias, hasta luego.